Por secretaría se tomará asistencia. Diputada Costa, diputado Allende, diputada Angerosa, diputado Anguiano, diputado Artusi, diputado Báez, diputado Bailo. Presente. Diputado Valer, diputado Bisogni, diputado Darrichón, diputado Guzmán, Presente. diputado Neteman, Presente. diputado Koch, diputado Lamadrid, Presente. diputada Lambert, Presente. diputado Lara, Presente. diputada Lena, Presente. diputado Monge, diputado Navarro, Presente. diputado Zuna, diputada Pros, Presente. diputada Romero, Presente. diputado Rotman, diputado Ruberto, Presente. diputado Sosa, diputada Tacistro, Presente. diputada Toller, Presente. diputado Troncoso, Presente. diputado Uribarri, diputado Valenzuela, Presente. diputado Vázquez, Presente. diputada Viola, Presente. diputado Vitor, Presente. diputado Zavallo. Señor presidente, le informo que están presentes 31 señores diputados. Con la presencia de 31 señores diputados, tiene la palabra el diputado Neteman. Presidente, para justificar las ausencias del diputado Artusi y del diputado Rotman, que por razones personales no van a poder estar en la sesión. Se tomará debida nota. Entonces, con la presencia de 31 señores diputados, queda abierta la quinta sesión ordinaria del 138 periodo legislativo. Invito a la señora diputada María del Carmen Toller a izar la bandera nacional y al señor diputado Ricardo Troncoso a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría se dará lectura al acta de la cuarta sesión. Tiene la palabra el diputado Bailo. Y se dé por aprobado. Si hay asentimiento, aprobado. De acuerdo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la tercera sesión ordinaria del 138 periodo legislativo realizada el 9 de mayo pasado. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. Aprobado. Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos entrados. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, en cuanto a las comunicaciones oficiales, solicitarse una moción de omitir su lectura y que queden a disposición de los señores diputados y votar, de acuerdo a lo charlado con los bloques, el expediente administrativo número 830. En la moción del diputado Bailo se va a votar los que estén por la afirmativa. Aprobado. En consecuencia, se retira el expediente 830, que es el expediente 22080. Dictámenes de comisión. Tiene la palabra el diputado Bailo. Para solicitar que el dictamen de comisión expediente número 22.026 quede reservado en secretaría. Hay una moción. Los que estén por la afirmativa, aprobado. Queda reservado en secretaría. Comunicaciones particulares. Proyecto del Poder Ejecutivo, expediente 22.162. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí. Para mocionar, señor presidente, que las comunicaciones particulares queden en secretaría a disposición de los señores diputados y en cuanto a los proyectos del Poder Ejecutivo se remitan a las respectivas comisiones que se nominan en el extractín de esta sesión, salvo el expediente 22.162 que solicito quede reservado en secretaría de acuerdo a lo que hemos acordado, labor parlamentaria.
Hay una moción del diputado Bailo. Aprobado. Proyecto de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Nettemann. Sí, señor presidente, de acuerdo a lo acordado en labor parlamentaria, solicito que queden reservados en Secretaría los proyectos de declaración identificados como expedientes número 22.109, 22.110, 22.111, 22.112, 22.113, 22.156, 22.157, 22.180, 22.188, 22.189, 22.195, 22.196, 22.197, 22.198, 22.199, 22.211, 22.217, 22.224, 22.225, 22.226, 22.227, 22.234. El proyecto de resolución, expediente número 22.127, y que los pedidos de informes, expedientes número 22.114, 22.128, 22.137, 22.141, 22.152 y 22.218 sean comunicados, ya que cuentan con las firmas reglamentarias. Y en la palabra el diputado Bailo. Señor presidente, para solicitar y mocionar, en la moción anterior omití solicitar que los proyectos unidos en revisión de la Honorable Cámara de Senadores pasen a las respectivas comisiones indicadas en la nómina de asuntos entrados, y agregar a la moción del diputado Nettemann, de acuerdo a lo acordado a labor parlamentaria, que queden reservados los proyectos de declaración identificados con los números de expediente 22.105, 22.106, 22.107, 22.115, 22.122, 22.123, 22.124, 22.130, 22.131, 22.132, 22.139, 22.159, 22.170, 22.171, 22.184, 22.187, 22.191, 22.193, 22.204, 22.212, 22.213, 22.219, 22.220, 22.221, 22.223, 22.230 y 22.231. Y el resto de los proyectos que están en la nómina de asuntos entrados se remitan a las comisiones ahí indicadas. Si hay sentimiento, se procederá según lo propuesto por los diputados Nettemann y Bailo. Aprobado. Proyectos fuera de lista. Corresponde el ingreso de los proyectos no incluidos en la nómina de asuntos entrados. Tiene la palabra el diputado Bailo. Para solicitar, señor presidente, se dé ingreso a los expedientes número 22.240, es un proyecto de declaración por el cual se declara de interés legislativo los festejos por los 30 años de la Escuela Agrotécnica número 51 de Maciá. El expediente número 22.242 es un pedido de informe sobre denuncia contra el director del Hospital de Santa Elena por mala praxis, para que se comunique. El expediente 22.243 es un proyecto de declaración expresando repudio por la circulación de un video agraviando a la persona de la directora del INAUEPRO, para que quede reservado en Secretaría. Si hay sentimiento, será ingreso y se procederá según lo propuesto por el diputado Bailo. Aprobado. Corresponde el turno de los homenajes. Tiene la palabra la diputada Romero. La etapa anterior, digamos, es para pedir un cambio de giro del expediente 21.366 para que pase a legislación general. Está vinculado a honorarios de ingenieros especialistas y como hay otra iniciativa que está en legislación general, para tratar los dos juntos. Este giro de Hacienda me parece que está errado porque no se trata de Hacienda Pública sino de honorario del colegio. Hay una propuesta de la diputada Romero que estén por la afirmativa. Aprobado. Víctor. Corresponde mociones de preferencia y sobre tablas.
Tiene la palabra el diputado Bailo. Señor presidente, para solicitar una modificación del orden del día, atento a público presente en este recinto que ha venido por el marcado interés y expectativa que ha generado la sanción de un marco regulatorio del expediente 21.237, por el cual, que es autoría del diputado Allende, por el cual se establece el marco regulatorio de la carrera de enfermería. Atento al interés de quienes nos visitan en esta sesión, solicito que el expediente 21.237 se trate a la brevedad y que luego continuemos con el orden del día ya establecido. Hay una moción de alterar el tratamiento de los... Aprobado. Corresponde entonces considerar el dictamen de la Comisión de Salud Pública y Desarrollo Social en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.237, por el cual se establece el marco regulatorio para la carrera de enfermería. En consideración. Tiene la palabra el diputado Allende. Señor presidente, señores diputados, diputada, público presente. Primero, sintetizar en 2 palabras un tema que ha dado mucho que hablar, pero que para nosotros, por lo menos en una de las instancias, hoy se le dio punto final y terminación, y nos ponemos, por supuesto, a disposición fuera después del recinto para aclarar cualquiera de los temas que puedan tener duda. Ha sacado la resolución el Ministerio de Salud y reincorporando la compañera Migueles en el Hospital Colonia de Diamante, reconociendo un error que también, a modo de que tenemos que todos seguir trabajando para que el Estado funcione mejor, vamos a entender que fue un error y poner la mejor buena voluntad para que tanto el Estado, a través de sus funcionarios, y los gremios, a través de su delegado, puedan seguir haciendo cada vez más grandes a Entre Ríos. Por eso voy a acercar después por secretaría toda la documentación que acredita todo lo que fue pasando de una cosa y otra, que gracias a Dios ya es anécdota, ya es historia, y ojalá funcionarios y trabajadores podamos seguir engrandeciendo esta provincia. Con respecto a la ley de enfermería, señor presidente, nosotros acercamos un proyecto, el diputado Cocha acercó otro proyecto, distintas entidades y asociaciones participaron durante largas reuniones en la Comisión de Salud. Lástima que está justo ausente uno de los hombres que trabajó muchísimo por esto, que es el diputado Rodman, y que a fuerza de ser honesto, aunque él esté ausente, creo que hay que nombrarlo, porque como de él mismo se dice, un viejo conocedor de cómo se trabaja en los hospitales, apoyó, aportó y unió distintas posiciones que por allí estaban no coincidentes o no diría enfrentadas, porque siempre era en representación y en tratar de darle una carrera al trabajador, pero sí por ahí no coincidían, y puso todo para que de las 2 partes, de las 3 partes, de acuerdo a cuál era el tema, se fueran limando las asperezas y llegáramos a lo que hoy es un proyecto en común. Un proyecto que primero hay que hablar como entrerriano, nos enorgullece porque surge de la gente hacia los legisladores. ¿Y por qué digo esto? Porque nadie acá se puede hacer dueño de este proyecto. Los verdaderos dueños de este proyecto son las enfermeras y enfermeros de la provincia, que han demostrado en estos últimos 10 años haber dado un vuelco total y absoluto en lo que es el conocimiento y la capacitación que han desarrollado. Cuando nosotros presentamos aquella vieja ley, la 9564, decíamos teníamos que hacer un marco reglamentario, pero ¿para quién? Si eran todas o la gran mayoría enfermeras empíricas, o sea, enfermeras hechas en el quehacer diario, y que reconocían muchos médicos que para vacunar una embarazada levantaban el teléfono y le preguntaban a esa enfermera que tenía 30 años en el hospital, pero que por uno u otro motivo nunca tuvo título, aunque sabía en muchos casos bastante más que ese médico recién recibido y que con mucha inteligencia se apoyaba en esa enfermera. Aquella ley apuntó a terminar con que en el sector salud pudiéramos ingresar sin ser enfermeros,
por lo que es la tarea. Había que ser enfermeros. Pero ¿qué hacíamos con lo que estábamos? Se capacitan. Y hubo un tiempo para capacitar. En aquel entonces recuerdo la opinión de algunos funcionarios de salud que decían que esta ley caía en saco roto porque la gente, ya sobre todo los que tienen años, ya la capacitación la tienen de hecho, pero el título no lo van a obtener porque no les interesa. La realidad mostró absolutamente todo lo contrario. Tenemos una provincia que la capacitación y la jerarquización de los enfermeros nos enorgullece en el país. No sé si la primer provincia de capacitación en enfermero por cápita o segunda, no más de tercera, entre todo el rango de las provincias del país. Las enfermeras y enfermeros más capacitados del país están en la provincia de Entre Ríos y se lograron a través de estos 10, 12 últimos años. Quiere decir que la gente mostró vocación y dedicación y esfuerzo. Hoy, ¿qué se está demandando? Que haya más facultad, que haya más posibilidad de sacar licenciados en enfermería. Y estamos con el intendente de Nogoyá, con los diputados de Nogoyá, con la UADER, con el gobernador de la provincia, a ver cómo podemos al centro de la provincia, por supuesto, este grupo que nombré va a querer que sea en Nogoyá, otros querrán que sea en Villaguay o en otro lado, pero tenemos que seguir multiplicando la posibilidad de capacitar a nuestra gente porque quiere hacerlo y esto va exclusivamente en beneficio de quienes son atendidos en los hospitales públicos. Aquella vieja ley, fíjese, señor presidente, que hablaba de 2 tramos. ¿Por qué? Porque había un tramo auxiliar, que eran estos enfermeros o recibidos en la Cruz Roja, y otro, los profesionales. En el tramo A había muy poquita gente en aquel entonces que después se empezó a cubrir. ¿Qué pasó también? La gente fue teniendo su título y no pasaba automáticamente de un tramo al otro, como debería haber pasado, sino que era todo un trabajo administrativo y burocrático y que tardaba 3, 4 años para que alguien que se lograba capacitar pudiera pasar al tramo que le correspondía y cobrar lo que correspondía según por ley. La nueva ley habla de 5 tramos. ¿Por qué? Porque incorporamos un hecho y un título que hace 5, 6, 8 años hubiera sido utópico. El doctorado en enfermería. Entre Ríos tiene doctores en enfermería. Y esto es un orgullo y por eso digo que esta ley está bien. Más administrativamente, habrá que hacerla en la Cámara de Diputados, pero surgió porque la gente iba forzando que tiene que estar en un marco que contenga todo lo que ha hecho y todo lo que se ha capacitado y todo lo que está dando. Habla de 5 tramos, está el magíster, el doctorado, el licenciado y los otros 2 tramos que hice al principio que los anunciaba. Después se hablaba únicamente de los ingresos y cómo se ingresaba, pero sabemos lo que pasa en salud y sabemos lo que son los suplentes extraordinarios. Hablar de suplentes extraordinarios, la verdad que es hablar de un engaño, de un error, pero qué bueno que lo venimos cometiendo año tras año porque hay que nombrar a la gente a los hospitales. Y si crece el hospital porque crece la demanda o crece el hospital porque tiene mayor servicio y algún otro tipo de prestación, también tiene que crecer sus trabajadores y no tienen cargo. Pero tampoco hay un ausente para que uno sea suplente. Entonces, ¿qué se hace? Se crea que es un contrato encubierto y se le llama suplente extraordinario. La verdad que es un contratado de servicio que está prestando. ¿Qué mejor que la ley lo contemple y diga cómo se entra en la administración pública, cómo tiene que rendir el concurso, con reglas claras? Y fundamentalmente, a partir de ese ingreso, apoyar y exigir la capacitación para poder ascender y hacer la carrera administrativa. Como también, ya por ejemplo, tenemos en los hospitales psiquiátricos que no se puede entrar a trabajar, la ley lo prohíbe, si no tiene ciertos requisitos, por ejemplo el psicofísico. Bueno, nosotros acá lo incorporamos para todo el trabajador de enfermería, sea del hospital que esté, porque necesitamos una persona que psicofísica esté realmente en condiciones de poder desarrollar la tarea que exige un hospital. Jerarquizamos lo que hoy es el departamento de enfermería y que el compañero Banchero con muchísimo esfuerzo lo lleva adelante y lo ha llevado durante años y con una apertura realmente que habla de su persona de bien para todos los sectores y tratando de hacerlo mejor. Nosotros entendemos que no puede ser un departamento, que tiene que ser una dirección y así lo establece la nueva ley. Ahora una dirección que tampoco perdemos el objetivo de lo que es el Estado. Los directores normalmente son de carrera. Nosotros entendemos que el director de enfermería debe ser un cargo político.
¿Por qué? Porque tiene que seguir la política de salud del ministro. Pobre salud si el ministro tiene una política y tiene un jefe de enfermería con otra política. Ahora, ¿qué exige la ley? Que ese funcionario no puede ser cualquier funcionario y le pone los requisitos para que sea quien sea una persona capacitada para ejercer el cargo. Entonces, sumamente positivo lo de esta ley, que no solo jerarquiza, sino que establece las condiciones para quién debe ser el que conduce. La capacitación, decía, la capacitación tiene un capítulo completo de la ley. No es un párrafo donde apoya una capacitación. Nosotros hablamos en esta ley que tiene hasta 30 días para capacitarse cada uno de los agentes, pero a través de la UNER, la UADER y el Consejo General de Educación, el Estado debe garantizar esa capacitación para que a partir de esa capacitación y de los análisis que se hagan con comisiones conformadas por los gremios y el Estado, salgan los ascensos y a quién le corresponde tal o cual jefatura en cada uno de los casos. Esto no solo es novedoso, sino que en la ley anterior directamente no existía. La ley anterior no hace referencia a las condiciones laborales, porque en realidad la ley anterior fue una ley para ver cómo poníamos en caja a los enfermeros, que sean enfermeros. Ese fue el verdadero motivo de la ley. Hoy, por supuesto, los enfermeros son enfermeros universitarios, son licenciados, son doctorados en enfermería. Ya no necesitan que le digan eso. Pero sí establecer las condiciones generales. En esas condiciones hay una comisión de control para las condiciones de higiene y de salubridad de los lugares de trabajo. Y también hay una cobertura legal para todos los enfermeros por la mala praxis que pueda llegar a practicarse en cada uno de los nosocomios, cosa que hoy la inmensa mayoría lo está pagando de su bolsillo con sus magros sueldos. Incluye un capítulo que evidentemente hace 10 años no estaba en la cabeza de ninguno de nosotros, que es la violencia laboral, que es ejercida muchas veces por un funcionario, pero muchas veces hay una violencia laboral por hasta un compañero de trabajo jerárquicamente superior a nosotros. La violencia laboral no es para estar ni a favor ni en contra de nadie, es simplemente para defender al trabajador en el lugar que esté. Bueno, esta ley hay todo un capítulo para lo que establece como violencia laboral. Y crea una comisión de asesoramiento de la carrera donde participa el gobierno y los organismos específicos para que se vaya reglamentando y haciendo cada una de las cosas en la carrera y qué condiciones debe tener. En todas estas condiciones, nada puede estar sin la participación, por supuesto, del Estado, pero también con la participación de ambos gremios que, bueno, hoy están aquí presentes, pero que son los que representan a la inmensa mayoría, o a la totalidad, diría yo, de los trabajadores de la salud sindicalizados. Hay cosas que no pudimos poner, señor presidente. Hay cosas que no pudimos poner porque leyendo muchas veces un libro que a algunos le tienen miedo y otros lo tienen de cabecera, dice: pobre del príncipe que por hacerlo perfecto no hace lo posible, muere sin haber hecho absolutamente nada. Y nosotros la verdad que no queremos morir sin hacer nada. Hicimos lo posible. Y entre las cosas que, por supuesto, con mucha razón, plantearon algunas entidades gremiales y plantearon algunos dirigentes políticos. La compañera diputada de Colón, por ejemplo, lo planteaba seriamente y es un compromiso que ella tiene con las enfermeras y yo acá lo quiero reivindicar. Habló de que quería que trabajen 6 horas y no 8. La verdad que todos estábamos de acuerdo, pero iba a salir la ley teniendo que nombrar un turno entero más en todo el área de salud para que la rotación en vez de 3 turnos de 8 sean 4 de 6. Evidentemente esta ley iba a morir en algún despacho o no se iba a aplicar. Entonces entendimos que es un derecho a seguirlo peleando, a seguirlo discutiendo, pero que si queríamos esta ley teníamos que garantizar que el Ejecutivo también, que es quien de última la va a hacer cumplir y pagar, esté de acuerdo y comparta con los criterios con nosotros. Entonces, es una materia pendiente. Vamos a seguirlo discutiendo con la diputada y cuando, ojalá en esta Argentina, vengan tiempos mejores, tal vez es una de las cosas prioritarias para que esta Cámara esté modificando esta ley en ese punto. Pero, sin lugar a duda,
eso no se puede modificar si no tenemos la participación y la autorización del Ejecutivo, no porque nos manden, sino porque es quien conoce cuáles son las posibilidades económicas de la provincia y quien establece, como corresponde y como dice la Constitución, los sueldos para los trabajadores. Otro de los puntos que la Asociación Trabajadores del Estado lo planteaba como una necesidad. Ellos planteaban de tener una jubilación diferencial por la tarea. Todos estuvimos de acuerdo. Pero también charlando con la Caja de Jubilación nos planteaban que hoy eso le generaría un nuevo déficit a la Caja y que por lo tanto se iban a oponer. Nos comprometemos de la misma forma que con la diputada, con todas las asociaciones sindicales y con todos los enfermeros a trabajar, porque trabajar para que tengan una jubilación acorde también con la tarea que desarrollan es otro hecho de justicia. Algunos tenían miedos porque algunas cosas no dice la ley. Algunas cosas no las dice. Nosotros decimos hay que tener miedo, porque la ley, por ejemplo, decía que cuando vos te recibías y tenías el título de licenciada, automáticamente pasabas de tramo. Y la realidad muestra que pasaban 4 o 5 años y si no había un gremio haciendo todo el trámite y siguiéndolo, no pasaban de tramo. Entonces esa automaticidad no existía y estaba en la ley. Nosotros, ¿qué acordamos? Y creo que las dos entidades sindicales estuvieron absolutamente de acuerdo, que todo lo que signifique un reacomodamiento en lo que es la partida presupuestaria por la cantidad de adicionales que esta ley crea, por adicionales que le reconoce que antes no le reconocía, como por ejemplo, Carmencita lo va, con todo cariño, perdón, la diputada Toller, lo va a entender mucho mejor que a lo mejor los que no conocen el hospital de su tierra. Hay que ir en lancha, está en una isla, es para un docente zona muy desfavorable. Para el enfermero estar al lado del Sheraton, no cobra nada. Entonces me parece que poner justicia también en estas cosas es poner un manto de igualdad en quien desarrolla tarea en lugares tan inhóspitos como, por ejemplo, desarrollar la tarea en una isla y ni hablar en estas épocas de inundaciones. Aunque no sean inundaciones, con todo lo que significa trabajar en una isla, en verano los mosquitos, en invierno el frío y la humedad, hay que cobrar zona desfavorable. Después tenemos que esta ley contempla los centros de salud. En la ley anterior prácticamente no tienen ningún espacio. Nosotros los centros de salud le hemos puesto un espacio importante, porque acá, por ejemplo, en Paraná está el Centro de Salud Corrales, es un hospital, pero se le llama centro de salud. Entonces no tiene cargos, no tiene jefatura, no tiene cargos. ¿Por qué? Porque es un centro de salud. Entonces entendemos que tiene que haber una estructura para cada uno de los centros de salud acorde a la capacidad de personal que tiene y al servicio que ofrece y que la comunidad demanda. Y por otro lado, también entendemos lo que es el trabajo que hacen las enfermeras en aquellos centros de salud que son personal único. Y si a esa enfermera le pagamos exactamente lo mismo que a cualquier enfermero que trabaja las 8 horas como tiene que trabajarla y se va a su casa, estamos cometiendo una injusticia. Entonces entendemos en uno de los adicionales como la dedicación exclusiva, que esa dedicación exclusiva, ¿qué va a decir? Señores, yo estoy en mi casa, pero cuando hay un enfermo lo atiendo, como pasa en cada uno de los centros de salud donde los médicos van poco. Quienes atienden realmente son las enfermeras y enfermeros en esos centros, que en la mayoría son personal único. Entonces los tomamos y si decimos que es un personal único y queremos que esté, hay que darle esta prolongación, este adicional. Como así tantos otros que a dónde lo dejamos librados y que esto en la última paritaria también quedó en que tiene que seguirse tratando. En las reuniones paritarias. Entonces no estamos dependiendo de a quién más que esta ley la reglamente el Ejecutivo, porque no necesita ya reglamentación. Todo lo que se tiene que reglamentar, lo tiene que reglamentar las convenciones colectivas de trabajo, donde están los dos sindicatos representativos del sector, o sea que participan los trabajadores y está el Estado en un sector, en un estado de igualdad. Me parece que eso son las cosas mucho más novedosas, mucho más importantes y que por supuesto que había para hacer cosas superadoras. Pero creo que aquí, donde tengo que agradecer a todos los que participaron de afuera, tanto como entidades gremiales, como entidades educativas, como el Ministerio de Salud, el Gobierno de la provincia, al presidente del bloque,
que en los momentos más difíciles, que por allí había dudas o había posiciones encontradas, se movió como él sabe hacerlo, buscando un criterio homogéneo, y sé que por ahí no es fácil, así que gracias, Juanjo, por todo lo que hiciste, por supuesto a los bloques de la oposición y fundamentalmente a las trabajadoras de uno y otro sector, que en cada uno de sus sindicatos, en cada uno de sus lugares, a la Asociación de Enfermería, que también desde allí trabajaron arduamente para hacer su proyecto o para incorporar cosas a este proyecto. Con eso, si queda claro, voy a dar por terminado la explicación, voy a pedir que se vote, por supuesto, y que hagamos el esfuerzo, que se vote en esta Cámara y que cada uno de nosotros hablemos a nuestros pares del Senado para que esto no sea una simple ilusión óptica, hoy aplaudamos y después muera en un cajón en la otra Cámara, que creo que así no va a suceder. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado. Tiene la palabra el diputado Nettemann. Sí, señor presidente, como bien lo decía en su intervención el diputado Allende, hoy no nos puede acompañar en esta sesión el diputado Rodman. Lamentablemente, él pidió que en lo posible sea tratado en la próxima, porque él sí en la próxima va a estar, pero bueno, entendimos en labor parlamentaria que era mejor, después de haber postergado ya su tratamiento, tratarlo hoy y aprobarlo hoy. Yo quiero solamente decir en nombre del diputado que me consta, y lo ha dicho recién también el diputado Allende, el diputado Rodman ha trabajado mucho por llegar también a un acuerdo con esta ley, tratando de acercar las partes entre los distintos gremios, entre los distintos sectores vinculados a la problemática de la salud pública en la provincia. Hay una sola cosa que quiero decir, que me imagino que la diría el diputado Rodman si estuviera presente, así como hoy esta ley viene a saldar una vieja demanda de la salud o de la política de salud en la provincia de Entre Ríos. Diría seguramente Alberto Rodman que tenemos que seguir peleando y reclamando para que el Ejecutivo de una vez por todas instrumente la designación de los directores de hospitales por concurso, como lo establece nuestra Constitución provincial. Adelanto con esto nuestro apoyo a esta ley, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Koch. Presidente, yo creo que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir sobre la ley, lo dijo quienes propiciaron la palabra con anterioridad. La verdad que para uno es importante haber llegado a que esto termine de la mejor manera. No arrancó de la mejor manera, como lo decía el diputado Allende, pero creo que priorizó sobre todas las cosas, sobre todos los intereses de un sector y de otro, se priorizó la salud de Entre Ríos. Yo creo que va a haber un antes y un después de esta ley, por eso comparto también lo que decía el diputado Allende, de que debemos tratar de cada uno de nosotros, hablar si tenemos algún conocido en la Cámara de Senadores para que esto salga. Seguramente quienes en su momento acercaron un proyecto que yo lo materialicé en la comisión, la gente de ATE, les quedaron deudas pendientes, porque no llegamos a complacer a todos los sectores, y creo que también ahí, como lo decía el diputado Ketterman, yo creo que el doctor Rodman, quien puso ese grado de coherencia para encontrar un punto de coincidencia. Quiero agradecer a todos los que dieron la posibilidad, y creo que esto nos debe servir de ejemplo para los entrerrianos, para ver que dos sindicatos, en este caso, que fueron los que propiciaron esta ley, el sindicato de UPCN y de ATE, y enriquecido por muchos otros actores que también dieron su punto de vista y trataron de trabajar a fin de enriquecer esta ley, pudieron sobreponer algunos problemas institucionales y pensar en el bien de los entrerrianos. Si cada uno de los enfermeros que se encuentran en este lugar y cada uno de los que cumplen alguna función en este lugar, como en la parte de salud, hacen lo mismo en sus hospitales, dejando de lado a veces algunas banderías sindicales, yo creo que el resultado va a ser el mejor. Auguro que esto sea el puntapié inicial para arrancar a una nueva
formación de enfermería, una nueva capacitación y que esto redunde en beneficio de todos los entrerrianos. Agradecerle a toda la comisión y en especial a todos los que hicieron posible que hoy lo podamos estar votando. Muchas gracias, señor presidente. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, se va a votar primero en general. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. Ahora... se va a votar en particular, si hay asentimiento de los señores diputados, la votación será por capítulos, teniendo en cuenta que son un poquito menos de 79 artículos de fondo y uno de forma. Si hay asentimiento, votaremos por capítulo. Aprobado. Se va a votar entonces el capítulo 1. Aprobado. El capítulo 2. Aprobado. Capítulo 3. Aprobado. El capítulo 4. Aprobado. El capítulo 5. Aprobado. Capítulo 6. Aprobado. El capítulo 7. Aprobado. El capítulo 8. Aprobado. El capítulo 9. Aprobado. El capítulo 10, aprobado. El capítulo 11, aprobado. El capítulo 12, aprobado. El capítulo 13, aprobado. El artículo 80 de forma queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde el turno de las mociones de preferencias y sobre tablas. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 21.162, por el cual se autoriza al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda a donar a la Municipalidad de Gualeguaychú 2 inmuebles de su propiedad con destino a la construcción de viviendas rurales a través del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat. Tiene la palabra el diputado Bailo. Para solicitar, señor presidente, su tratamiento preferencial. Hay una moción de un cuarto intermedio, creo que es lo que me está diciendo la diputada Romero, de unos segundos. Lo que estén por la afirmativa, aprobado. ¿Qué me dice? Nobleza obliga. Ahí lo está durmiendo. Está bien, ¿no? Pues yo te lo quería. Está bien, yo no te lo quería decir porque vos lo habías dicho. Está bien. Ojalá, sí, ojalá. Está bien. Dámelo, Lara. Lara, por favor. Lara. Yo no dije nada. Bien. No, porque me carga por el pelo. Me afectó la...
Ya está tu doble, la Richón es tu doble. Sí, sí, bueno, pero... Ni las deudas ni las penas. No, pero no, porque es tan ordinario para mí es Ketelman. Después nos vemos en el Ketelman. Ketelman. Está nerviosa Laurita, está nerviosa. ¿Viste, querido? Bueno, estamos. Sí, Silvia Seto. ¿Dónde está? No, ya la saludé. Luna. No, Lunita, recién la saludé, boludo. Ketelman. Ketelman. Ay, ay, ay. Pará.
Visitó, se llama... Sí, tenemos. Continúa la sesión. Estábamos en la lectura del expediente 21.162. Se encuentra reservado en esta Secretaría el proyecto de ley bajo el número de expediente 21.162, por el cual se autoriza al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda a donar a la Municipalidad de Gualeguaychú 2 inmuebles de su propiedad con destino a la construcción de viviendas rurales a través del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat. Tiene la palabra el diputado Bahilo. Para solicitar, señor presidente, su tratamiento preferencial en la próxima sesión con dictamen de comisión. Se va a votar, se requiere simple mayoría. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.026, por el cual se autoriza al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda a transferir a título de donación un inmueble ubicado en la ciudad de Paraná, en el que oportunamente se había cedido para la construcción de viviendas para la asociación, para los asociados de la Mutual Social Entrerriana de Ayuda Recíproca. Tiene la palabra la diputada Romero. Para pedir el tratamiento sobre tabla, señor presidente. Se requieren 2/3, los que estén por la afirmativa. Aprobado. Se encuentran reservados los proyectos de declaración identificados bajo los números de expediente 22.105, 22.106, 22.107, 22.109, 22.110, 22.111, 22.112,
22.113, 22.115, 22.122, 22.123, 22.124, 22.130, 22.131, 22.132, 22.139, 22.156, 22.157, 22.159, 22.170, 22.171, 22.180, 22.184, 22.187, 22.188, 22.189, 22.191, 22.193, 22.195, 22.196, 22.197, 22.198, 22.199, 22.204, 22.211, 22.212, 22.213, 22.217, 22.219, 22.220, 22.221, 22.223, 22.224, 22.225, 22.226, 22.227, 22.230, 22.231, 22.234, 22.240, 22.243 y el proyecto de resolución bajo número de expediente 22.127. Tiene la palabra el diputado Bailo. Para solicitar, señor presidente, según lo hemos acordado en la reunión de Comisión de Labor Parlamentaria, se vote en conjunto su tratamiento sobre tabla y oportunamente su consideración se haga de igual manera. Se va a votar la moción, se requieren 2/3. Aprobado. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.026, por el cual se autoriza al IAPB a transferir a título de donación un inmueble ubicado en la ciudad de Paraná, en el que oportunamente se había cedido para la construcción de vivienda para asociados de la Mutual Social Entrerriana de Ayuda Recíproca. Tiene la palabra la diputada Romero. Señor presidente, colegas de la Cámara, el puñado de vecinos que está sentado a mi derecha expresa un grupo de los 63 vecinos que en el año 1987 suscribieron ante un escribano la cesión de un terreno que entre todos habían comprado, integrando una mutual que se llamaba Musear, que hoy ya no existe, bajo un sistema que el FONAVI tenía en aquel entonces, el IAPB tenía en aquel entonces, que es que construía torres para mutuales, sindicatos, entidades intermedias. Me acuerdo en aquel entonces, en los 80, la Caja de Forense de Entre Ríos también se incluyó en uno de esos planes, vía banco hipotecario, pero había una línea de financiamiento para mutuales, gremios, para colegios profesionales. Ese grupo de 63 vecinos que en su momento firmó, algunos eran marido y mujer, desde el 87 hasta hoy, 2017, han transcurrido 30 años, nunca obtuvieron que se les hiciera allí su vivienda. Pasó que, como ocurre en estos casos, esa línea de construcción en torres dejó de ser una línea que privilegiaba el FONAVI a nivel nacional, que problemas pequeños, problemas grandes, siempre de organismos del Estado, nunca se logró construir. El bien era muy valioso para adquirir el terreno, que era una condición para tener el crédito y construir la vivienda. Esos vecinos en su momento vendieron auto, tomaron crédito, pidieron prestado, hicieron una inversión familiar que se vio frustrada a lo largo de muchos años. Hoy, por supuesto, cada uno de ellos hizo su historia, algunos de ellos han fallecido y están sus herederos, otros resolvieron el tema de vivienda, obviamente por otro lado, la inmensa mayoría por suerte lo ha podido hacer, pero lo cierto es que ustedes podrán apreciarlo si después se fijan en las fotografías que nosotros pusimos en el pizarrón aquel, se podrá apreciar que es un terreno enclavado en el centro de la ciudad, sobre calle Curarias Montiel, prácticamente en su intersección con 25 de Mayo, tiene 628 metros cuadrados, es de dimensiones muy importantes, y en la foto que ilustran, para quien quiera verlos en esta sesión, hay chapas, trastos viejos,
un vecino de la zona que se ha hecho un garage. Es decir, ha venido siendo intrusado y mal usado por otros de la zona porque es un terreno baldío en el medio de la ciudad. ¿Qué pasó con el IAPB cuando se le pidió la devolución? Nadie les dijo que no, nunca. Pero tampoco les ha dicho que sí, porque una de las exigencias que les decían es que debían estar todos simultáneamente en el mismo acto para firmar. Y obviamente la gente transcurre su historia. Después de 30 años, algunos de ellos ya no viven en Paraná. Felizmente la mayoría de ellos sí, ellos juntaban a la mayoría, pero nunca lograban juntar a todos el mismo día para que el IAPB se pusiera las pilas, se pusiera con energía a buscar darle resolución al conflicto. Han venido siendo víctimas de esta situación durante 30 años y creo que esta legislatura hoy les puede dar la mitad de la solución. La otra mitad se la va a dar el Senado si aprueba este proyecto, porque sería autorizar a la Escribanía Mayor de Gobierno a hacer la transferencia, a devolverles, a donarles a los vecinos nuevamente su bien. Quiero destacar que a los efectos de la procedencia de una ley, cada uno en la escritura donde donó, se decía qué porcentaje tenía sobre el inmueble, es decir, un 2,50, un 3,1, es decir, se decía qué titular y qué porcentaje le correspondía, cuántas habas parte le correspondían sobre el inmueble. ¿Por qué destaco esto? Porque en el artículo 2, y ya aprovecho, señor presidente, para proponer una pequeña modificación. No puedo hablar, si ustedes hablan así, no puedo hablar. En el artículo 2, que se faculta a la Escribanía Mayor de Gobierno a proceder a instrumentar la correspondiente escritura traslativa de dominio, pudiendo realizarse en uno o más actos escriturales de conformidad a lo dispuesto en la presente ley. Hay un pequeño agregado que es que sea en uno o más actos escriturales por sobre el dictamen de comisión. Ya le pasé la modificación propuesta al señor secretario. ¿Por qué lo propongo así? Porque si juntan 30 de los vecinos o 40 de los vecinos, que le devuelvan a cada uno su parte. O podría ocurrir que junten 40 y falte uno o falten dos. Entonces, que se pueda hacer la escritura, aunque sea parcialmente devolviéndoles, y que el resto venga a firmar después en otro acto escritural. Porque por la donación, teniendo en cuenta qué porcentual donó cada uno, se le puede hacer en 2 escrituras. De ese modo, los vecinos pueden realizar el bien hoy, pueden venderlo al bien hoy y hacerse de unos pesos que en aquel entonces invirtieron y quizá posibilitar que en el centro de la ciudad haya una inversión inmobiliaria que ellos en su momento no pudieron tener. Entonces, el presente proyecto pretende reparar una situación que para ellos ha sido de mucha pena, de mucho deambular, que el IAPB no logró resolverlo por la vía administrativa. Son las cosas que en el Estado hay que corregir, porque yo creo que estas cosas se deben poder resolver por la vía administrativa, y lo mismo que estamos proponiendo por ley en el sentido de hacer 2 escrituras, también lo podían haber previsto en el IAPB. Pero me parece que es más importante la voluntad que expresada por la legislatura, y a lo mejor algún funcionario administrativo de un ente autárquico tiene cierto temor en devolver un bien. Lo cierto es, señor presidente, que me he enterado de que no es solamente este grupo de vecinos que les pasó, sino que ocurre en otros casos y en la misma década que hubo terrenos que fueron cedidos al IAPB y luego no fueron construidas las viviendas. La legislatura hoy le dará una respuesta a estos vecinos. A mí me parece que es una respuesta no menor, es de mucho vigor, y por lo menos les decimos, hoy hay una posibilidad de que cada uno de ellos por lo menos recupere aquella inversión que le costó sacrificio en su momento y hoy tenga esos pesos para su propia familia. Nada más. Se va a votar el proyecto primero en general, los que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero se requieren 2/3, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, de forma queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar los proyectos de declaración y el proyecto de resolución para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas y en conjunto. En consideración, se van a votar los proyectos enumerados anteriormente.
Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. Quedan sancionados y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó tratamiento preferencial para la presente sesión. Corresponde considerar el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 21.973, por el cual se establece que los expedientes, documentos, firmas electrónicas digitales, notificaciones, comunicaciones y domicilios electrónicos tendrán eficacia jurídica y valor probatorio, igual que sus equivalentes convencionales, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan en el Poder Judicial. Tiene la palabra la diputada Romero. Esta iniciativa es del Superior Tribunal de Justicia y ya tiene media sanción del Senado, señor presidente. Es muy importante porque estamos habilitando la utilización de expediente electrónico, firma digital, notificación por mail a los justiciables, a las partes en un juicio, y no hace sino seguir lo que está ocurriendo en el país. La Corte Suprema de Justicia de la Nación incorporó la notificación electrónica y la firma digital hace unos años, viene funcionando bien. En materia de procesos penales ocurre lo mismo en la provincia, ya se notifica por vía mail, y esto sería abrir esa posibilidad, incorporando todo lo digital, los avances de la tecnología, a todo tipo de expedientes civiles, de familia, de juzgados del trabajo, y significa un avance. Así que me parece que le demos la otra media sanción, nos contribuirá a hacer más eficiente el servicio de justicia. Sí, voy a votar primero en general. Aprobado. Ahora en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado. El tercero de forma queda sancionado y serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar las órdenes del día. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.471, por el cual se declara monumento histórico y patrimonio arquitectónico de la provincia al predio y edificio que componen el denominado Palacio Bergoglio, ubicado en la ciudad de Paraná. Tiene la palabra el diputada Costa. Muchas gracias. Desde la entronización del Papa Francisco se han hecho investigaciones en distintos lugares donde el padre Jorge Mario Bergoglio sirvió a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero ello también significó conocer cuáles fueron los lugares donde la familia Bergoglio había transitado durante su llegada a la Argentina. El trabajo realizado por la licenciada Pandini de Chenmín sobre los pasos de la familia Bergoglio en nuestra provincia de Entre Ríos y más precisamente en Paraná, han echado luz sobre los orígenes y antecedentes del edificio que se encuentra ubicado en las esquinas de calle San Martín y Andrés Pasos de esta ciudad. Dicho edificio, que por su estrechez en las calles paranaenses no es apreciado en su totalidad, ya era conocido por los italianos que compraron los terrenos y luego construyeron el primer edificio de más de 2 plantas en nuestra ciudad. Esos italianos fueron los hermanos Bergoglio. Uno de los hermanos era Giovanni Angelo Bergoglio, quien llegaría a la Argentina acompañado de su joven hijo Mario Giuseppe Francisco Bergoglio, quien sería hoy el padre del actual Papa Francisco. Desarrollaron distintas actividades mercantiles en Paraná. Dentro de sus emprendimientos entre los años 1923 y 1928, adquirieron los 2 terrenos ubicados en las esquinas antes mencionadas y construyeron el edificio que hoy es conocido como el Palacio Bergoglio. Desde su inauguración hasta el año 1934, en los salones de planta baja funcionaban el Bar Confitería, Polo Norte, el Cine Urquiza, que poseía un techo corredizo que en las noches de verano se abría, y el Patio Español, donde también se servían aperitivos y comidas. Hacia 1934, durante la crisis mundial que afecta a los negocios de la familia Bergoglio, y parte de ella se muda a Buenos Aires, entre ellos el padre del Papa Francisco. Hacia 1960 se retira la cúpula que encumbraba el vértice de la esquina. Como decía, el denominado Palacio Bergoglio posee un funcionamiento, uno de los primeros ascensores de la ciudad, y fue el edificio más alto por muchos años. Sus atributos más importantes son la autenticidad, la antigüedad, la representatividad y la integridad. Posee 3 pisos, patios internos, locales de calles Andrés Paso y San Martín. Antes funcionaba el Teatro Cine Urquiza, como lo mencionaba anteriormente. Su estilo arquitectónico, su historia, su presente, su vínculo con la ilustre figura del Papa Francisco hace que existan fundadas razones para proteger este patrimonio arquitectónico histórico
y sobre todo comentarles que este proyecto fue presentado por muchos vecinos que nos pedían obviamente que revaloricemos este edificio que es tan importante para la ciudad de Paraná y que muestra justamente lo que es la cultura, y hoy tener al Papa Francisco que en la ciudad de Paraná tuvimos los pasos de su familia. Así que le pido primero agradecer a la comisión y al presidente de la comisión por el tratamiento del proyecto, a los vecinos que son los que mantienen y cuidan y fortalecen este edificio, y por eso necesitamos que la provincia lo siga protegiendo y cuidando. Es un patrimonio de todos y es por esto que pido a mis pares que acompañen el proyecto. Muchas gracias. Se va a votar el proyecto primero en general, lo que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado, artículo cuarto aprobado, el quinto de forma queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General, el proyecto de ley bajo número de expediente 21.801, por el cual la provincia adhiere a la Declaración Universal de los Derechos del Animal. Si ningún diputado hace uso de la palabra, se va a votar primero en general, lo que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, el tercero de forma pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte en el proyecto de ley bajo número de expediente 20.697, por el cual se declara Patrimonio Histórico Arquitectónico de la provincia el cementerio ubicado en Aldea San Francisco, departamento de Diamante. Y en la palabra el diputado Monge. Brevemente, señor presidente, por la presente iniciativa se propicia declarar patrimonio histórico arquitectónico a un viejo cementerio ubicado en la aldea San Francisco. Es una aldea que se fundó a partir de la llegada de los alemanes del Volga a la colonia General Alvear. Hoy reducido prácticamente un páramo ese lugar porque son realmente pocas las familias que allí quedaron. Esto corresponde a la jurisdicción de la Junta de Gobierno del Centro de Población Rural de Pueblo General Alvear en este departamento de Diamante. Y este cementerio aloja tumbas muy distintas a la de la generalidad de los cementerios de la provincia y del país. Diríamos que la mayoría de ellas replican como pequeñas catedrales góticas. Estos empezaron a construirse a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, básicamente por obra del escultor Juan Cirilo Di Bernardi, que fue un italiano que llegó a estas tierras y hizo trabajos de escultura aquí en Paraná y después en la zona de Diamante y ahí en la aldea San Francisco, que replica de alguna manera también las tumbas que existían en las aldeas de la Rusia zarista, donde habían recalado estos alemanes que salieron de Europa para dirigirse allí a orillas del Volga. Y de alguna manera queremos enmarcar este cementerio en lo que es las disposiciones y los considerandos de un importante decreto sancionado en diciembre del año 2003, el decreto 6.676, por el cual se regula la preservación histórica arquitectónica de la provincia de Entre Ríos. Así que nada más, señor presidente. Se va a votar el proyecto primero en general, lo que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado. El quinto de forma queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente y el dictamen de legislación general en los proyectos de ley bajo número de expediente 20.913, 21.170, referido al régimen de permisos de uso de islas fiscales y protección de humedales. Tiene la palabra la diputada Lena. Gracias, señor presidente. En la actualidad no existe un régimen legal que reglamente la administración del uso de la tierra pública provincial, que está compuesta por los inmuebles que integran el dominio público y privado del superior gobierno de la provincia de Entre Ríos.
Los inmuebles que integran el dominio privado provincial, sin una afectación específica, la última legislación que reglamentó la administración fue la Ley 7.685, que se modificó por la Ley 8.658, reglamentada por el Decreto 1.513, mediante el cual se creó el Instituto Provincial de Transformación y Colonización Agraria de Entre Ríos. Por ley provincial, por la Ley 8.706, se dispuso la disolución de este organismo, quedando en cabeza del Poder Ejecutivo las funciones pendientes. En lo que respecta a los inmuebles de dominio público, en el año 2005 se promulgó la Ley 9.603 a fin de reglamentar el acceso al uso productivo de las islas, lotes de islas y anegadizos que integran el dominio público perteneciente a la provincia de Entre Ríos, utilizándose en esa oportunidad la figura jurídica de los contratos de arrendamiento, instituto al que se accedía mediante un procedimiento de selección público de ofertas. Dicha norma permitía el uso productivo de los inmuebles fiscales ubicados en el delta entrerriano por parte de particulares que abonaban una contraprestación, un canon al Estado, en un plazo de 3 años y podían ser renovados por única vez. En cuanto al ambiental, la legislación solo se limitaba a prohibir el uso de las actividades agrícolas intensivas que requiriesen la aplicación de agroquímicos, la Ley 9.603, dentro de las superficies arrendadas. Los inmuebles que integraban el dominio público del superior gobierno representan aproximadamente el 10% de la superficie total del delta entrerriano y a su vez las actividades productivas que históricamente se destinan es la ganadería bovina extensiva y la apicultura. La actividad productiva que se desarrolló a la luz de la Ley 9.603 fue la ganadería extensiva y en segundo lugar, en menor escala, la apicultura. Hay que destacar que la actividad que no había sido contemplada en aquella legislación fue el amarre de barcazas, motivo por el cual se integró, efectuando una interpretación extensiva de esta norma, adjudicándose inmuebles fiscales bajo la figura jurídica del arrendamiento en virtud de su importancia para la navegación en la hidrovía del río Paraná. Mediante el decreto 1186, en lo que a este proyecto interesa, el Poder Ejecutivo dispuso dejar sin efecto todos los contratos de arrendamiento que se celebraron bajo la Ley 9.603 entre el Gobierno y los particulares, fundando principalmente dicha decisión en que los inmuebles integrantes del dominio público provincial debían ser entregados mediante permiso de uso y no bajo la figura del contrato de arrendamiento. Posteriormente, la Ley Provincial 10.092 del 2011 derogó la Ley Provincial 9.603 y desde dicha derogación no se ha legislado la forma, los requisitos y los procedimientos que deben cumplir los interesados en la explotación de inmuebles fiscales para el desarrollo de las distintas actividades productivas en la zona de islas del delta entrerriano. Hay que destacar que el artículo 112 de la Constitución, en el inciso 19, establece que la legislatura provincial debe legislar sobre las tierras públicas de la provincia, debiendo dictarse una ley general sobre la materia. Esta norma, esto significa que esto debe ser regulado por una ley y no por una norma de menor jerarquía, motivo por el cual se elaboró y se trabajó este proyecto, dando intervención a todos los organismos que tienen competencia en estas actividades. En esta nueva etapa de esta ley, lo que esta ley prevé es disponer un registro de proyectos productivos dentro de estos inmuebles. Los proyectos tienen que estar aprobados por la autoridad de aplicación y estos proyectos van a estar otorgados con permisos onerosos que sean intransferibles. Estos proyectos deben ser publicados en el boletín oficial y además la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de la Producción, es la que debe otorgar estos permisos onerosos intransferibles, notificando a la Fiscalía de Estado. Y la Fiscalía de Estado además tiene la obligación de promover todas las acciones por nulidad de títulos y reivindicación de todos los inmuebles
que están comprendidos en el artículo 1, que son los inmuebles públicos y privados del superior gobierno de la provincia de Entre Ríos. Con esta ley venimos a salvar una cuestión constitucional donde establece que todo lo que tenga que ver con inmuebles del Estado provincial deben ser regulados por ley y no por decreto, y estamos salvando un vacío legal que tiene la provincia de Entre Ríos. Quiero aprovechar para hacer una omisión en el articulado, en el artículo 7, cuando dice la autoridad de aplicación realizará un relevamiento poblacional de aquellos ciudadanos que se encuentren habitando los inmuebles comprendidos en el artículo 1, procediendo a elaborar un padrón. Los ciudadanos empadronados podrán acceder al uso de los inmuebles sometidos a esta ley mediante permiso gratuito e intransferible otorgado por la autoridad de aplicación por una superficie de hasta 50 hectáreas. Dice nada más, así que si le podemos agregar el hasta 50 hectáreas. Nada más, muchas gracias. Con la corrección propuesta por la señora diputada en el artículo 7, se va a votar el proyecto primero en general, los que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado, artículo quinto, aprobado, artículo sexto, aprobado, artículo séptimo, aprobado, artículo octavo, aprobado, artículo noveno, aprobado, artículo décimo, aprobado, artículo 11º, aprobado, artículo 12º, aprobado, 13º, aprobado, 14º, aprobado, 15º, aprobado, el 16º es de forma que queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de Legislación General y de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en los proyectos de ley bajo número de expediente 21.040 y 21.798 que han sido unificados, por los cuales se regula sobre los contratos de participación público-privada. Tiene la palabra el diputado de la Madrid. Estamos dando tratamiento a un dictamen que ha tenido un largo tratamiento en comisiones, un profundo tratamiento, y que viene a unificar dos proyectos de ley, el expediente 21040, proyecto de ley provincial de asociaciones público-privadas, y el expediente 21.798, proyecto de ley de adhesión al régimen de contratos de participación público-privada establecido en la Ley Nacional número 27.328, que fue sancionada por el Congreso de la Nación el año pasado. Por eso cuando me refiera a APP o a PPP o Asociación Público-Privada o Participación Público-Privada, quiero hacer esta aclaración, me estaré refiriendo a lo mismo a nivel internacional, que es de donde viene esta idea, también es como indistintamente se puede tratar, pero prefiero en este caso usar principalmente el término de participación público-privada o PPP, ya que es como lo menciona la ley nacional. Y estamos principalmente en este proyecto aprobando una adhesión a una ley nacional. En primer lugar, me gustaría hacer referencia al concepto de participación público-privada, y que si bien no hay una definición unívoca entre los distintos países, todos comparten de que se trata de una modalidad de cooperación de mediano y largo plazo entre el sector público y el sector privado, a través del cual el sector privado diseña, construye, opera o mantiene un proyecto de infraestructura pública o presta un servicio típico del sector público, en base a un contrato en donde se establece una clara y eficiente distribución de riesgos entre ambas partes. Se reemplaza el paradigma de Estado concedente, Estado concedente privado contratista por un nuevo modelo de cooperación entre ambos sectores, trazando una diagonal, que lo he mencionado muchas veces, una diagonal entre esa vieja discusión entre estatización y privatización, y que muchas veces nos ha llevado los extremos a grandes problemas en nuestro país. Una cuestión que me parece fundamental es explicar la diferencia entre lo que son las PPP institucional y las PPP contractual. Y por eso, señor presidente, voy a citar
a Quintana y Rodríguez, que bien ilustran lo que es una PPP institucional. Y dice, en este sentido, la cooperación directa entre los socios público y privado en una entidad con personalidad jurídica permite que el socio público conserve un nivel de control relativamente elevado sobre el desarrollo de las operaciones, que a lo largo del tiempo puede ir adoptando en función de las circunstancias, a través de su presencia en el accionariado y en los órganos de decisión de la entidad común. De igual forma, permite al socio público desarrollar su experiencia propia en materia de explotación del servicio en cuestión, al tiempo que recurre a la ayuda de un socio privado. Esta modalidad tiene preferencia en asuntos y proyectos mucho más generales y quizá planteados más de largo plazo que en la modalidad contractual, y en consecuencia, bueno, los plazos van a ser más extensos y en cierta medida el objetivo sería mucho más amplio que el definido por un proyecto bajo una modalidad contractual. Y por eso quisiera también, hablando o haciendo una explicación de lo que es la modalidad contractual, voy a citar, señor presidente, a Izquierdo y Basalio. La idea de las APP contractuales es que la relación entre ambos sectores funciona como una relación entre un agente contratista que vela por su propio interés, pero con fuertes incentivos para reducir costos y mejorar la calidad del servicio, y un principal, que es el sector público, que vela por los intereses de los ciudadanos. Dicha relación se encuentra regulada sobre la base de un contrato que se establece al principio y se debe fijar la asignación de responsabilidades de cada sector. En estos proyectos, señor presidente, a los cuales le estamos, si acompañan mis pares, estaremos dando media sanción al sistema de PPP contractuales. Y esto es porque la experiencia internacional y las recomendaciones de organismos internacionales han dado los resultados esperados por sobre las otras. Es decir, las recomendaciones es que los países desarrollen las PPP contractuales y no las institucionales. Es decir, no crear una nueva sociedad, sino que el Estado y el privado se rijan por un contrato. Explicados estos principios, voy a hacer una descripción de 5 ventajas que aportan estos contratos. En primer lugar, hay una distribución de riesgos acorde a la capacidad y responsabilidad de cada uno. Estos riesgos se relacionan con eventos inciertos que tienen un efecto directo en la provisión de los servicios o en la viabilidad financiera del proyecto. En ambos casos, el resultado es una pérdida o un costo que debe ser asumido por alguna de las partes involucradas. Así, por lo general, el sector privado es el que asume la responsabilidad del diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de la obra, como dije anteriormente, y estos pueden ser asimismo transferidos a subcontratistas o aseguradores también, en el caso de que haya financiación adicional externa. En el caso de las concesiones de obra pública se pueden incluir tarifas a los usuarios también. En segundo lugar, hay una liberación de la presión financiera sobre las arcas públicas del Estado, prefiriéndose la financiación por parte del sector privado a través de entidades financieras como bancos o emisión de títulos o bonos en el mercado, los mercados bursátiles. En tercer lugar, existe una etapa que se llama como diálogo competitivo, que es donde la administración estatal entabla un intercambio de ideas y sugerencias con los distintos competidores del proceso, cuando se hace el proceso de adjudicación, siempre con la idea de pulir y mejorar el proyecto. En cuarto lugar, el sector privado se haya incentivado a entregar los proyectos en tiempo y dentro de los presupuestos acordados, porque ya que generalmente empieza a recibir su remuneración el socio o los socios privados una vez que terminó con el proyecto. Se crea asimismo, en quinto lugar, una diversificación de la economía, ya que el país se hace más competitivo porque recibe mayores inversiones, se impulsan industrias
y nuevos negocios subyacentes. En definitiva, lo cierto es que las PPP permiten que el gasto público se focalice en los temas más urgentes y se cumpla el ejercicio del rol subsidiario del Estado, donde el sector privado no está presente. Todos sabemos, y no hace falta aclarar, cuáles son los roles indelegables del Estado. Asimismo, se genera un valor agregado al utilizar una infraestructura o prestar un servicio público de manera eficiente. Se gana eficiencia técnica entre las empresas y, por supuesto, esta eficiencia técnica se da porque se le permite a las empresas participar en todas las fases del proyecto, desde el diseño hasta la explotación. Y, por supuesto, que se crea un clima de estabilidad jurídica para los privados involucrados en este tipo de proyectos que derivan en un mejor manejo de los riesgos. Un claro ejemplo, y que se está aplicando en países vecinos, y que creo que sería muy beneficioso para nuestra provincia, es la construcción de cárceles por esta metodología. Lo están aplicando, repito, países vecinos, donde el Estado no delega su poder de policía por la seguridad de los reclusos, y sin embargo los privados son los encargados de brindar el servicio de penitenciaría y de infraestructura física. Asimismo, bueno, quisiera agregar un principio que es un principio fundamental de las PPP, que es el de valor por dinero, que es la combinación óptima entre calidad o idoneidad por el propósito y el costo durante el ciclo de vida del proyecto. Este concepto de valor por dinero es lo que termina de definir si un proyecto conviene hacerlo por una metodología de participación público-privada o directamente lo hace el Estado como inversión pública, ¿no es cierto? Argentina, a lo largo de su historia, ha demostrado dificultades para enfrentar un programa de participación público-privada. Existió un decreto hace varios años, pero que no fue lo suficientemente completo y por supuesto que el ambiente cambiante de la economía argentina y las regulaciones, las condiciones económicas que no han sido lo suficientemente estables, además de algunos casos que fue fácil la renegociación de los contratos o débil, han hecho que no haya sido un entorno propicio para el desarrollo de las PPP, como así está ocurriendo en gran parte de los países del mundo, no solo del mundo más desarrollado, sino de América Latina. Nuestros vecinos tienen una amplia gama de proyectos bajo esta modalidad. Por eso quiero y entiendo, y esto como una apreciación netamente política, entiendo que dadas las condiciones actuales del país y una mayor apertura a la búsqueda de inversiones, tanto nacionales como internacionales, estamos viviendo un ambiente propicio para el desarrollo de esta metodología y por supuesto a nivel nacional y por supuesto que va a ser para la provincia de Entre Ríos, pero bueno, como digo, esta no es una solución per se, sino que obviamente va atado a la estabilidad económica y estabilidad política y macroeconómica a lo largo del tiempo. Respecto del dictamen, presidente, en particular, además de, como dije anteriormente, la adhesión a la ley nacional y a la invitación a adherir a los municipios de la provincia, se crean o se establecen 3 instituciones que resultan fundamentales para que tengan un correcto funcionamiento estos sistemas o estos contratos. En primer lugar, es la creación del Fondo Fiduciario de Entre Ríos de Participación Público-Privada, con el objeto de aislar el flujo de fondos de los proyectos que se realicen bajo estos contratos, aislarlo respecto de la Administración Central y funcionar también como garantía de repago para los socios intervinientes.
En segundo lugar, se crea la Unidad Provincial de Contratos de Participación Público-Privada, quien será la encargada de llevar a cabo los contratos de los privados. Y en esto pido, señor presidente, y de acuerdo a lo que hemos charlado con el bloque de la mayoría, que en el dictamen donde figura Unidad Ejecutora Provincial de Contratos de Participación Público-Privada se elimine la palabra ejecutora en todos los artículos en los cuales se menciona y sea tomado Unidad Provincial de Contratos de Participación Público-Privada, que es homólogo a la ley nacional, ¿sí? Es decir, estamos creando las mismas instituciones que se crearon a nivel nacional. Vale decir que esta ley nacional fue aprobada, mejor dicho, con el voto de gran mayoría de los bloques políticos y que han tenido una participación, valga la redundancia, enorme en los aportes en el texto de la ley nacional. Y en tercer lugar, se crea una comisión bicameral de seguimiento de estos contratos, compuesta como mínimo de 3 diputados y 3 senadores de esta legislatura, y a donde tendrá que asistir anualmente el titular de la unidad provincial a brindar un informe fundado sobre el estado de ejecución y cumplimiento de los contratos. Para finalizar, presidente, creo firmemente que si este cuerpo aprueba esta iniciativa y luego el Senado como Cámara Revisora le otorga una sanción definitiva, le estaremos dando a esta provincia una herramienta clara y precisa para financiar y desarrollar una variadísima, una enorme gama de proyectos con una visión moderna, atractiva, y no solamente pensando en el presente actual, sino también en las nuevas generaciones. Muchas gracias, presidente. Se va a votar el proyecto de ley con la corrección efectuada por el diputado Lamadrid. Primero, en general, lo que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora, en particular, por constar de 45 artículos de fondo, solicito la aprobación para votar en bloque. Si es así, aprobado. Se van a votar entonces del artículo primero al 45 inclusive. Los que estén por la afirmativa, aprobado. El 46 es de forma que queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de ley bajo número de expediente 20.809, por el cual se establece el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles. Tiene la palabra el diputado Bailo. Para solicitar, señor presidente, que el expediente 20.809 pase al orden del día de la próxima sesión. Hay una moción que pase al orden del día de la próxima sesión. Aprobado. No habiendo más asunto para tratar, queda levantada. Tiene la palabra, el diputado Sosa. Presidente, disculpe que se nos pasó hoy en el tema de los homenajes por el cambio. Y la verdad que no podríamos irnos hoy en silencio, y hemos hablado con los distintos diputados de recordar y homenajear a los trabajadores de las casas de las leyes, a los trabajadores de esta legislatura que día a día nos acompañan, muchas veces nos enseñan, muchas veces con los distintos temas que tenemos, ya que esta legislatura es la caja de resonancia de todos los temas que hacen con el quehacer de los entrerrianos. Y la verdad que el trabajador legislativo lo sufre y acompaña. Y acá, a pesar de todo el tiempo transcurrido, de muchos años que tienen muchos trabajadores, que han tenido, por supuesto, sus altos, sus alegrías, sus penas, sus momentos difíciles, las famosas leyes de emergencia. Y el día jueves casualmente es su día. Entonces lo único que pido es homenajear a los trabajadores que en silencio acompañan en esta legislatura tanto a diputados como a senadores. Por eso que el día jueves tengan muy buen feliz día. Ahora sí, no habiendo más asuntos, tiene la palabra la diputada Toller. Gracias, señor presidente. Bueno, en realidad, como
comenzamos diferente para tener en cuenta las personas que nos estaban acompañando por la ley de enfermería. Omitimos, en el momento de los homenajes, hacer un recordatorio a este gran argentino, 3 veces presidente de la República, el general Juan Domingo Perón, quienes, bueno, en lo personal me siento honrada y orgullosa de comulgar y practicar su doctrina política, y como muchas veces me gusta recordar, aún aquellos que no aprueban o no comulgan o no comparten su ideario político, en la práctica gozan y disfrutan de la bonanza en la Argentina que las leyes que su proyecto político propuso, hoy la estamos viviendo todos. Hago votos para que, dejando de lado las pequeñeces y egoísmos propios de los seres humanos, los distintos dirigentes políticos que tengan la oportunidad, por la decisión del voto popular, de conducir la República Argentina, no olviden que la justicia social debe ser permanentemente la luz que guíe justamente la conducta de estos hombres. Gracias, señor presidente. Gracias, general Juan Domingo Perón. Muy bien, no habiendo más asuntos para tratar, queda levantada la sesión.